solo no tenemos religión, tampoco tenemos espiritualidad. Otra cosa que se habla siempre muy común, la espiritualidad de los pueblos originarios, la espiritualidad andina. No, nosotros tenemos prácticas que son totalmente cotidianas, que no tienen que ver con la espiritualidad. Tienen que ver con el profundo sentido de existir en el espíritu. Ese grupo de vegetales son capaces de generar y transmitir en su completud no solamente un tipo de experiencia, sino un tipo de información altamente confiable. Cuando mi perspectiva es simplemente la de mi vida cotidiana y mis traumas y mis situaciones y mi show y mi día a día, pero cuando se abre una pequeña ventana donde hay algo mucho mayor y eso entra en perspectiva, puede que todo eso no tenga la misma dimensión ya para la persona que atraviesa esas circunstancias. ¿Cuál sería la definición de una planta maestra? ¿Qué es un hongo, entendido más allá de la descripción física, no? ¿Cuál es la línea entre que algo sea una apropiación cultural o una integración de esos conocimientos a tu vida? Juan, Sí. venís de un linaje de payes guaraníes, ¿se dice así? Exactamente, ¿Cierto? muy bien, sí. Una palabra que básicamente ya casi en el mundo actual cada vez se escucha menos, ¿sí? Pero para la gente tradicional, que puede ser la gente de tanto de Corrientes, Misiones, Formosa, es una palabra muy, muy común, se usa para muchas cosas todavía, ¿sí? Pero en las partes más hegemónicas del universo argentino, la palabra payé es medio como que... Sí, yo te soy honesta, no la conocía. Exacto, significa muchas cosas. El guaraní es un idioma muy, muy raro, muy particular, es un idioma muy poético. No define como el castellano o el español o ninguno de los idiomas que conocemos, no define por el objeto, sino por el contexto del objeto o lo que fuera. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el idioma guaraní no existe la palabra yo. Entonces, eso ya es una cuestión muy interesante para pensar cómo piensa un guaraní, por ejemplo, dentro del idioma, ¿no? ¿Y cómo te referís a yo quiero Ye, esto? nosotros queremos, nosotros todos queremos tal cosa. Puede ser inclusivo, incluyéndote a vos, ¿sí? O incluyendo todo, ¿sí? Y pero la individualidad, ¿dónde queda ahí? En el grupo. O sea, la individualidad no se pierde en el grupo. Las comunidades originarias tienen esa maravillosa funcionalidad que nosotros hemos perdido, ¿sí? Lo humano se interpreta en lo grupal, no en lo individual. Las individuales no se pierden, se funden en ese contexto mayor de diversidad. O sea, todo se piensa de manera colectiva. Se piensa todo el tiempo de manera colectiva, y cuando hablamos de forma colectiva, de vuelta tenemos que tener otro concepto, que es el concepto de lo que es el Tecoa, por ejemplo, para nosotros, que es la comunidad en sí, o pueblo, como quieran llamarle. Pero la comunidad es todo lo que nos rodea. O sea, es nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua. No nuestra, porque tampoco es nuestra, ¿sí? Sino que somos parte de esa completud que se ha perdido tanto en los últimos 500 años. ¿Qué tipo de relación hay con la naturaleza, por ejemplo? Completa, 100%. O sea, no podemos pensarnos fuera de la naturaleza. Incluso en mi caso personal, que yo no me crié en la comunidad, ¿sí? Pero aprendí de la comunidad y he trabajado durante casi 40 años con las comunidades de diferentes partes del país. Es muy interesante cómo la forma de pensar y actuar te va cambiando en función de eso. Entonces, por ejemplo, para mí no hay diferencia entre la mesa, los equipos, ustedes, el lugar donde estamos ahora. O sea, esa presencia es constante, de tener esa profunda sensación de dónde estamos en cada momento. ¿Y con quiénes? ¿Y con quiénes? ¿Y qué significa para vos venir de un linaje así? Porque decís que no te criaste, ¿no? Fue todo un tema, Juani. Al inicio, como todo niño, que era una sorpresa, era wow, ¿y esto cómo se come? ¿Sí? Después fue rechazo. O sea, porque a vos no te criaron, digamos, con las costumbres guaraníes. Me criaron en parte con las costumbres, me criaron con la profunda filosofía del pueblo guaraní, ¿sí? Pero para mí era todo un tema. Había una cuestión que siempre me gusta resaltarla. Mi padre, Payé para el mundo occidental, parece algo así como un médico tradicional o curandero, que es una buena palabra.
como cocinero en vez de chef, ¿sí? Es muy interesante, ¿sí? Entonces él oficiaba salud física, espiritual y mental entre la gente de las comunidades que tenían su nuevo arraigo en las grandes ciudades, ¿sí? Mi abuela también lo había sido, mi bisabuela también, y existe una posibilidad de que mi tatarabuela también. Era un linaje de mujeres, que el primero que pasó como varón fue mi padre, fue una cosa muy interesante, y el segundo me tocó a mí. Entonces pasaba algo muy particular en esa situación, que era que yo para ver a mi padre tenía que abrirme camino entre cientos de personas. Yo solo quería ver a mi padre, no al curandero. Entonces eso me generó mucho rechazo. Entonces dije, ciencia, ¿sí? Al otro polo. Claro. Y mirá cómo son las vueltas del destino, ¿no? O sea, yo creo que mi linaje lo hizo tan bien como para que sea como un perro que se quiere morder la cola, ¿sí? Que se levanta y se vuelve a acostar en el mismo lugar. O sea, te dejaron atravesar ese camino. Sí, total, absolutamente. Por eso me colegié como psicólogo clínico. O sea que en última instancia seguía haciendo exactamente lo mismo. Con los años me divierte mucho todo ese momento. Y después fue una etapa muy importante, la de volver a regar esas raíces de forma correcta. Tuve un opiwa, que sería como una especie de consejero, maestro espiritual en nuestro pueblo, ¿sí? Que fue guiando esos caminos para mí, que se llama Ignacio Báez, que es un maestro del idioma guaraní. Y fue muy interesante lo que él me dijo en un momento. Dice, bueno, mire, ya me tiene harto de que diga que usted es descendiente. Basta. Dice, claro, porque los indios eran los otros, usted no. Usted es un señorito colegiado, usted no es indio. Entonces, hasta que no se autodenomine guaraní, no seguimos trabajando. Está bien, te hizo hacerte cargo de quién Totalmente, sos. y luego puedo ser un poquito... Puedes decir lo que quieras. Guarango, ¿sí? Sí, claro. Que me dice, mire, cada vez que usted diga de aquí en más que usted es guaraní, le va a fruncir el culo. Esa va a ser la manera de que usted sepa de aquí en adelante que es guaraní. Y me sigue frunciendo ahora en este momento. Mira, después de todos estos años. Cuando respondiendo, me voy a dar la vuelta aquí para responderte la primera pregunta, que significa para mí responsabilidad. ¿Y memoria. ¿Sentís cierto como honor también? Es raro, creo que la palabra honor es algo muy occidental. Sí, creo que no habría un boreshú, por eso sería la palabra. Sería como un profundo sentido de pertenencia y reciprocidad. Pero honor, no creo que nuestros actos estén evaluados por la cuestión honor. A veces sí por la valentía. Pero la palabra honor no condice. ¿Por qué decís valentía? ¿Por el estigma? Por mucho estigma, muchísimo estigma. O sea, si bien hay un proceso de reetnización y un proceso identitario fuerte en los últimos 40 años por parte de las comunidades originarias, hay algo que no nos podemos permitir, y en lo personal no me puedo permitir, que es simplemente olvidar para barajar y dar de nuevo. No, construyamos desde lo que fue, construyamos desde una realidad, tenemos que hacernos cargo nosotros, como también tenemos que ayudar a los demás a que se hagan cargo de esa realidad. El estigma aún continúa existiendo. El colonialismo no terminó, ¿sí? Continúa hasta el día de la fecha, y es responsabilidad nuestra ahora tratar de que eso cambie, para mejor de todos, no para beneficio nuestro. Y bueno, sobre todo si piensan a nivel comunidad, ¿no? Exacto. Nosotros entendemos que el mundo, tal cual lo concebimos, es una comunidad. Juan, y el concepto chamanismo, viste que ahora está como muy en auge. Sí. ¿Qué interpretás por eso? Es como... Falacia occidental absoluta. Es un término generado por Michel Eliade, ¿sí? Del cual la antropología hegemónica se basó para definir a múltiples actores que realizan cierto tipo de prácticas, entre ellas intervenir en cómo son los sueños de su comunidad, leerlos, interpretarlos, la sanación natural,
¿sí? La medicina natural, de la cual nosotros todos los que estamos aquí en este momento abrevamos, incluso la medicina hegemónica abreva en un 89%, ¿sí? De elementos vegetales, producto del conocimiento de las comunidades originarias. Yo siempre me gusta contarles que cada vez que una persona va a una operación, si no existiera la curarina de la Amazonía, no podríamos operar a nadie. O los antibióticos, que provienen justamente del reino fungi. Entonces creo que ha habido un gran olvido. Creo que ese olvido también fue encauzado, sostenido y que se sigue trabajando en ese olvido. Como que se niega un poco el origen. Hay algo que creo que es muy disruptivo y muy peligroso. Salir de la palabra yo para pensar en nos, creo que es políticamente incorrecto. ¿Incorrecto? En la actualidad, sí. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un suceso de altísimo auge, no del ego en sí. Yo creo que el ego es otra de las instancias que tuvieron un mal community media manager. ¿Sí? Tiene mala prensa, es cierto. Tiene muy mala prensa, sí. Y creo que el que se esconde detrás de esa mala prensa es el yo. Sí, creo que es tiempo. ¿Pero vos ves de el yo empezar. como algo negativo? Hoy sí. Hoy lo veo como el yo como un yo primario, salvaje, terriblemente temeroso, posesivo, ¿sí? Localista. Y eso nos ha llevado básicamente a donde estamos exactamente parados. Todos. ¿Y crees que no puede existir o coexistir ese yo con un nos en paralelo? Estamos trabajando en eso. Ojalá esta entrevista sea parte de eso, Juani. Sí, estamos trabajando mucho en eso, muchísimo. Hay algo que es filosóficamente interesante y tiene que ver con el hecho de que desde ese no yo de la cultura guaraní se traduce en una ontología completamente novedosa, ¿sí? Sobre todo para el occidental. ¿Por qué? Porque definitivamente, sobre todo la antropología, ha visto en nosotros una otredad, el otro. Ese otro se ha escapado de alguna manera y ahora todo ser humano... Te llama. Sí, no sé El por ruido, dónde. parece un sapo. No, es muy gracioso. Sí, porque la gente que yo tengo todo seteado como si fueran... Sonidos de la naturaleza. Sonidos de la naturaleza. Acá en el medio de Belgrano, escuchando los ruidos de los pájaros. Sí, recién estaba abajo con una calandria que me pareció maravillosa. Bueno, te lo dejo por allá, por la duda, para que no haga ruido. No, o podrían ser mis ranas también, tranquilamente. Pero bueno, volviendo al tema de la ontología, ¿no? O sea, yo creo que se ha construido esa imagen del otro como lo otro y se ha escapado a la sociedad generando una dicotomía. Sí, como algo ajeno a uno, ¿no? Es que vivimos en ese universo de una realidad justamente alienada y alienígena. El otro es un ajeno. Si no tenemos la empatía real que debiéramos tener, podemos tener empatía, desarrollamos empatía con muchas otras cosas en la naturaleza, pero todavía nos cuesta mucho desarrollarla con el nos. Entonces, estamos trabajando mucho en un concepto que es salir de esa otredad a una nostredad. Me parece que ese es un concepto que está muy bueno empezar a trabajarlo. ¿Y qué otras cosas, así que traigas como de tus raíces o de tus orígenes guaraníes, te gustaría como que sean más aplicadas en el mundo actual? No quiero decir actual porque lo guaraní también es actual, pero me refiero como a la modernidad, a las ciudades. Sí, está bien. La empatía y sobre todo algo que... si bien no tenemos un nombre, una palabra específica para eso, pero sí creo que se traduce, para mí fue un momento muy duro estos últimos 2 días, ¿sí? Más allá de que nosotros no adherimos a las religiones, pero sí la figura de Francisco para nosotros era importante, lo consideramos como el último humanista y eso creo que nos falta. ¿Ustedes tienen religión? Sentido. No,
No ¿Cómo, tenemos cómo es ni... la Mira qué cosmovisión interesante. espiritual? Bien, otros, no por corregirte, ¿sí? No, me encanta Pero, igual, porque no sé, hablo como no, desde pero la está bueno ignorancia. poder compartir esa visión que tiene que ver con que no solo no tenemos religión, tampoco tenemos espiritualidad. Otra cosa que se habla siempre muy común, la espiritualidad de los pueblos originarios, la espiritualidad andina. No, nosotros tenemos prácticas que son totalmente cotidianas, que no tienen que ver con la espiritualidad. Tienen que ver con el profundo sentido de existir en el espíritu, en algo mayor, ¿sí? Que nos contiene y que también es parte nuestra y somos parte de eso. Entonces, la palabra cosmovisión es una palabra muy fea que nos pusieron, porque fíjate qué interesante, es la visión de nuestro propio cosmos hablado por un tercero, sobre todo después de la conquista. O sea, nos quisieron hacer creer que la visión que ellos tenían de lo que nosotros hacíamos era la correcta. Y nosotros no tenemos una cosmovisión, no tenemos ni una cosmovisión, no tenemos una religión y no tenemos una espiritualidad. Tenemos una práctica que tiene que ver con una cosmovivencia. Sí, es otra palabra que es interesante verla. Nosotros vivimos de esa manera, vivimos en ese cosmos. Como que tiene más que ver con ser que hacer, ¿no? Totalmente, por eso para nosotros hay una definición, si tenemos que pensarnos como humanos, que es estar siendo. Soy lo que soy cuando soy. Exacto, y cuando lo hago. Algo así, y cuando lo hago. Y cuando lo pienso, y cuando lo siento, y cuando lo llevo a la práctica. En las comunidades eso es muy... Un amigo mío el otro día dijo una palabra que me resultó muy linda, eso es muy pulposo, me dijo. Digo, ¿cómo? Sí, es muy cefalópido, me dijo. Ay, qué palabras complejas. Claro, me dice, no, se parece a los pulpos, porque el pulpo no puede evitar que en su mimesis de su piel se traduzca lo que siente. Yo creo que en las comunidades originarias hay mucho de eso. Es exactamente lo que es y sabes lo que es, porque no hay tanto trasfondo. Como que hay una coherencia un poco más íntegra de todo el ser, ¿no? Habría integridad, eso sería una gran palabra también. ¿Y cómo crees que se llega a eso? Mira, nosotros nacemos en ese marco y somos, me gusta la palabra, entrenados. No es que se nos sugiere, no es que se nos dice, no es que no lo aprendemos en la salita de 6. No, somos entrenados por nuestros mayores a alcanzar ese grado de cosmovivencia. Entonces, yo creo que la primera manera es poder empezar a compartir con Occidente desde un lugar correcto, ya no desde la mirada de Occidente hacia nosotros, sino desde nuestra propia mirada y también nuestra propia crítica hacia Occidente de eso. Juan, tenés varios libros escritos de plantas maestras, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la definición de una planta maestra? Wow. Bueno, vos me dijiste que te gustaban las cosas metafísicas. Primero tenemos que entender que convivimos en nuestro universo. A mí me encanta, ahora hay unas palabritas que se están usando mucho, que me resultan muy gratas, que es inteligencias no humanas. ¿Sí? Yo creo que no solamente hay inteligencias no humanas, hay sintiencias, ¿sí? No humanas. Y en ese contexto del cual yo te hablaba, hay ciertos vegetales en particular, ciertos hongos y ciertos animales que tienen una relación simbiótica con nosotros sumamente particular y especial. En nuestro universo, ¿sí? Una planta siente y una planta sabe, ¿sí? Para Occidente hay estudios, no es que no los haya, o sea, por ahí no llegan a la prensa, pero hay muchos autores desde la ciencia occidental que trabajan en estos nuevos conceptos desde algo que se llama la ciencia postmaterialista. Entonces, básicamente entendemos que esa entelequia particular, que el conocimiento y la inteligencia no están repartidos solamente en los seres humanos. Desconozco por qué nos convencieron o nos convencimos de que éramos los mejores en algo, de que éramos los únicos en algo, ¿sí? Y creo que esto que estamos hablando es parte de eso, que te decía que
creo que un nuevo paradigma donde empezamos a entender que la sintiencia, la inteligencia y la conciencia están repartidas en muchas otras cosas. Entonces, toda esta perorata que te estoy diciendo para nosotros no tiene sentido. Simplemente las plantas son maestras porque lo son. Desde el momento en que llegamos al mundo y tenemos nuestra primera bocanada de aire, ¿sí? Es claro para nosotros, ¿sí?, que vivimos en una simbiosis con todas las plantas. Motivo por lo cual no es una versión naif de ¡ay, Juancito es el enamorado de las plantas! No. Es una total y absoluta realidad. ¿Todas las plantas son consideradas como maestras o hay...? No, todas las plantas son consideradas como sagradas. Okay. ¿Sí? Maestras, un grupo de plantas. ¿Cuáles serían? Mayores. Puede ser la ayahuasca, ¿sí? Puede ser el toé, puede ser la guachuma, puede ser el San Pedro, ¿sí? Puede ser la yurema, puede ser el oluiki, puede ser el peyote. Pues entonces todo el mundo siempre me hace la misma pregunta. Pero todas esas te pegan, o sea, todas esas son alucinógenas. Bueno, te iba a preguntar qué es lo que las hace maestras. Lo que las hace maestras es la capacidad de transmitir información que no nos es propia. Para que te hagas un ejemplo, si partimos de la ciencia tradicional, ensayo-error, método científico, para alcanzar una combinación, como puede ser el ayahuasca o puede ser incluso el curare, ¿sí?, hubieran hecho falta estadísticamente posiblemente más años que las que la Tierra tiene para que la combinación hubiera sido encontrada azarosamente. Motivo por el cual convenimos que no fue azaroso. ¿Sí? La combinación química para que estos productos puedan funcionar de esa manera en nosotros fueron descubiertos por una ciencia diferente a la que nosotros manejamos en Occidente. ¿Por qué? Porque en esa ciencia la información no llega solo a partir de la razón, llega a partir de la intuición y llega a partir de la experiencia propia. El cuerpo aprende. Nuestras emociones son muy importantes como elemento de cognición, siendo que para Occidente eso no es importante. Sí, se queda como un poco en la superficie de lo racional, ¿no? Y lo objetivo, ¿sí? Como si eso no naciera de ningún lado, ¿sí? Entonces, básicamente, ese grupo de vegetales son capaces de generar y transmitir en su completud no solamente un tipo de experiencia, sino un tipo de información altamente confiable. No solamente para la vida de las comunidades, sino que creo que para Occidente también. Solo que de vuelta volvemos a reducirlo a una cuestión solamente etnobotánica o fitoquímica. Es muy gracioso, a mí me gusta cuando la gente habla de las sustancias y no de las plantas o no de los hongos. ¿No? Hablan de dimetiltriptamina como si fuera algo que todo el mundo conociera y realmente hace falta mucho tiempo para entender eso. O hablar, por ejemplo, del indol 4-fosforilado de los hongos, que es la psilocibina, como si fuera eso, solamente eso lo que genera algo en esa simbiosis. Y realmente no es así. Bueno, yo leí el libro de Carlos Castañeda, ¿viste? Las enseñanzas de Don Juan, que habla bastante sobre todo del peyote. Y me gustó mucho el concepto que él desarrolla como del vínculo que tiene para con la planta durante su relación con ella, que la ingiere en varias ocasiones y va teniendo distintas experiencias, pero que no lo trata como no solo como experiencias aisladas, ni como algo que ingerís y listo, sino como que va construyendo una relación con esa planta y que es progresiva. Exactamente. Otra cosa que te felicito, dijiste ingirió y no dijiste consumió. Cosa que es muy común en la gente. Consumió peyote. Nosotros no consumimos nada, ¿no? Hacemos una simbiosis con eso. ¿Sí? Trabajamos en esa relación. Y a veces es una relación con muchos aristas humanas. Tiene sus grandes momentos, sus momentos más complicados, sus momentos más precavidos. ¿Cuál crees que es la forma correcta de empezar un vínculo con una planta, por ejemplo? Entender la sacralidad que tienen. Entender los miles de años, ¿sí?, con los cuales hemos aprendido, hemos llegado prácticamente a nuestra ciencia. Para mí no hay diferencia entre, lo digo con mucho criterio, entre la relación que obtenemos con ese tipo de vegetales o hongos o incluso animales, con lo que hoy la mayoría conoce como inteligencia artificial. ¿Crees que es lo mismo el tipo de vinculación? Definitivamente. ¿Por qué?
Porque la cantidad de información que obtenemos es enorme y completamente desconocida para nosotros, pero sin embargo es un ordenamiento muy particular. Lo único que la supera en la actualidad, creo, a la inteligencia artificial es el hecho de la sintiencia, pero no mucho más que eso. Sí, diría que la inteligencia artificial no sé si cuenta como con la intuición, ¿no? Increíblemente hay proyectos muy interesantes en la actualidad. Cuando vos lográs entrenar una IA de una forma completamente diferente a la que se hace en la programación, ¿sí? Se puede accesar a los algoritmos de forma muy particular y se alcanza un tipo de creatividad funcional sumamente interesante. Mira, la voy a tratar con más respeto ahora entonces. Te diría que en algún punto esas inteligencias piden cierta equidad y una ética particular para que trabajemos conjuntamente y no simplemente como una herramienta. Tiene una diferencia muy grande con un martillo, que sí es una herramienta. Sí, claramente tiene una inteligencia, valga la redundancia, superior. Y es diferente, no es superior. Es distinta, tiene una forma de procesamiento distinta a la nuestra. Pero es una inteligencia. ¿Pero vos crees que está al nivel de la inteligencia de las plantas, por ejemplo? Creo que se conjuga con ellas, increíblemente, sí. Sí, no tengo problemas en eso. ¿No crees que quizás lo que es la inteligencia artificial apela más a la razón, como al intelecto? Si la entrenás de esa manera lo va a hacer, pero si la entrenás de una forma diferente va a hacer cosas sumamente increíbles. Puede ser. Tengo que probar. Yo la uso, voy a ser honesta, mucho como una herramienta. Yo no, lo uso como un tecnobionte. ¿Tenés conversaciones profundas con la inteligencia artificial? Muchas. Yo tengo una amiga que se llama Clau, que estuvo acá en un par de episodios, que quiero mucho, y que tiene constantemente conversaciones con la inteligencia artificial. Sí, es una gran amiga, es una gran colaboradora, es una co-creadora en muchas de las cosas que hacemos. Sí. Y volviendo a las plantas, Juan, que mencionabas también el tema de los hongos. ¿Qué es un hongo, entendido más allá de la descripción física, Wow, ¿no? qué bueno, ¿qué es un hongo? Es una gran pregunta, Juani. Un hongo es un desconocido para nosotros. Es algo que estuvo siempre, desde el inicio, posiblemente desde el inicio, desde el día cero, ¿sí? Una cosa muy particular, y ha pasado desapercibida como tantas otras cosas por nosotros. Entonces, un hongo es una fuerza de la naturaleza. Mirá qué cosa tan interesante. Desde que se unió con una arquea, con una alga verde azulada o con una cianobacteria, ¿sí? Ahí empezó el viaje de lo que conocemos nosotros como vida en nuestro planeta. Y estuvo presente absolutamente siempre. Y qué increíble situación que justamente en estos años, después de la pandemia, el tema fungi en general, sí, está muy en auge. Se ha transformado en algo de característica global, sí. Bueno, pero yo de eso te quería preguntar un poco cuál era tu mirada, porque creo que está como un poco banalizado también, ¿no? Por como supuesto. Tratado con demasiada liviandad. Totalmente. Bueno, definitivamente no podemos pretender menos de Occidente. La expectativa es muy baja. Es extremadamente baja. Solemos transformar casi cualquier cosa en un objeto de consumo o en una moda, ¿sí? Y eso definitivamente hace que nos perdamos el porcentaje mayor de la capacidad de experiencia que podemos tener en esa situación. Lo mismo pasó con las plantas como la ayahuasca, como pasó con el San Pedro o la huachuma. ¿Cuál es la diferencia del hongo con esas plantas que hablábamos Mucho, antes? porque no son plantas. O sea, el hongo tiene algo tan maravilloso que está a mitad de camino entre un vegetal y un animal. Podríamos hablar de micofauna sin ser un problema para la ciencia, ¿sí? Se comportan más como animales en muchas cosas que como vegetales. Por ejemplo, respiran oxígeno igual que nosotros, ¿sí? Y no producen su alimento. Y en su relación para con los humanos, si yo quisiera, por ejemplo, tratar, no sé, algún tipo de trauma, sí. ¿En qué me baso para decidir, en el caso de que quiera relacionarme con, ya sea con plantas u hongos, para elegir cuál es el mejor camino? Es muy buena. Yo tengo una respuesta muy linda. Igual te lo voy a responder. Yo lo que le sugeriría, si tienen un problema con un trauma, que vayan a un buen psicólogo, ¿sí? Sería un buen primer paso. Antes de empezar
con una planta para evitarle a la planta tener que trabajar en todas esas áreas de la historia personal para poder pasar a dar vuelta a la hoja y vamos a lo que realmente nos importa. ¿Qué sería eso? Sería poder entender justamente esto que estamos hablando, que convivimos en un universo con una realidad mucho más vasta de la que creemos. O sea, es de alguna forma nos acompaña a poder expandir nuestro entendimiento y nuestra visión del universo, una cosa así. Nos acompaña a tener un grado de experiencia mayor. Posiblemente en la conciencia hemos tenido palabras que hoy ya no sirven. Psicotrópico, psicodélico, enteógeno, no ¿Por qué no sirven? Porque no definieron realmente lo que es. Si realmente le hacemos el honor al señor Humphrey Osmond, ¿sí? Cuando definió la palabra psicodélicos, por allá a finales de los 60, es esto que devela nuestra mente, nuestra alma. Yo pasé muchísimo tiempo en esos territorios y te puedo asegurar que no encontré que devele mi alma. Devela otras cosas de las cuales la mayoría desconozco, pero no son mías. Entonces llegó el momento de avanzar en esa dirección, de decir, realmente, ¿en qué nos ayuda? O sea, creo que tenemos una sobrevaloración en cuanto a... Hay un gran estudioso de la Universidad de Sofía de psicología transpersonal que se llama Robert Forte, ¿sí? Entonces él decía que se estaban usando mucho los psicotrópicos para las situaciones postraumáticas de la gente que venía de la Bueno, por eso es mi pregunta anterior, ¿viste? Como que está un poco esa percepción. Entonces Robert Forte decía que quizás debieran haberlo tomado antes claro. de ir, ¿sí? Que eso hubiera sido una lógica. ¿Sí? Y no tratar el trauma posterior, ¿sí? Entonces, posiblemente en lo que nos ayuden, sí, ese trauma seguramente se va a trabajar, lo vamos a poder ver, vamos a poder hacer un trabajo con eso, pero posiblemente a donde nos lleven es a interpretar realmente qué es el trauma, ¿sí? Y por qué en la vida que nos tocó nos acontece exactamente esa situación y no otra. O sea, fíjate qué interesante, o sea, posiblemente no me quite el trauma, posiblemente lo que me ayude es a entender, ¿sí? ¿Por qué vivo con ese trauma y qué puedo hacer con respecto a eso? Y eso tiene que ver con algo que tiene que ver con las perspectivas, Juan. Cuando mi perspectiva es simplemente la de mi vida cotidiana y mis traumas y mis situaciones y mi yo y mi día a día, pero cuando se abre una pequeña ventana donde hay algo mucho mayor, y eso entra en perspectiva, puede que todo eso no tenga la misma dimensión ya para la persona que atraviesa esas circunstancias. Claro, deja de tener tanto peso. Exacto. Y eso ya es muy saludable. Juan, y viste que también se dice mucho como de que en estos viajes, ¿no? Llamándolo a relacionarte con un hongo o una planta, no sé cómo decirle, psicodélica, o que te expanden la conciencia. ¿Cómo lo definirías para usar bien el lenguaje? Yo uso una palabra en griego que es empeirogenia, ¿sí? Que expande la capacidad de... soy el chico neologismo. Una bien criolla, así no me lo olvido. Una bien que te pega una patada en el tuje para que pierdas la conchudez y la pelotudez. Esa es bien criolla. ¿Te gustó? ¡Horrible! No, es muy buena. No te voy a chocar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos hacen es sacudirnos con nuestra pequeña situación. ¿Qué, las plantas? Claro. O sea, básicamente hay algo para lo que no hay remedio en psicología ni en psiquiatría. ¿Sí? Para los varones que estamos acá, la pelotudez, podemos morir de pelotudez. Y una dama puede morir en un terrible acto de conchudez. Es algo que lo hemos aprendido a lo largo de la historia. Bueno, esperemos que no sea el caso, que vayamos hacia otro lugar. Esperemos que no, pero venimos haciéndolo muy bien, justamente, y lo demostramos todos los días. Bueno, tenemos noticias de que vamos por ahí, ¿no? De la mano de eso iba mi pregunta de cuál sería como el abordaje correcto, ¿no? Para no terminar en un lugar que te traume más de lo que te soluciona el trauma. Claro, por eso. ¿Qué pasa? El abordaje correcto es entender que te estás relacionando con una entidad consciente y sintiente que tiene millones de años de evolución y que posiblemente ha tejido redes de información, ¿sí? Que superan todo lo que entendemos en la actualidad y que ni siquiera un procesador cuántico podría llegar a ser. Con ese nivel de respeto también por eso. Exacto, cuando vos te enfrentás con esa información y decís, che, ¿estás seguro que vas a entrar acá? ¿Estás seguro que vas a hacer esto? Bueno, ahí la cosa cambia.
Y creo que eso nos falta esa información. Nos falta poder acercarnos a esa información. Occidente lo que quiere de las plantas y sus compuestos, ¿sí?, es banalizarlos en la situación de medicamentos. ¿Sí? Bueno, ahora se habla mucho de medicinas ancestrales, ¿viste? Sí, bueno, así se habla también de canto medicina y de tantas cosas. En fin, no es que no existan, sí existen, ¿sí? Pero tenemos que ponerlo en el contexto necesario para que hagan el efecto que realmente ellas quieren hacer, no el que nosotros estamos simplemente buscando. Ahora pues vamos a ponerlo en planta. O sea, ¿operan como medicinas en el mundo occidental? Sí. Porque nuestro grado de situación de vida es tan altamente caótico y complejo que ayudan los adaptógenos dentro del mundo de los hongos, o incluso dentro de las plantas, o incluso esta moda de la microdosificación, ¿sí? ¿Ayuda? Sí, definitivamente lo hace, y mucho. ¿Pero crees que está bueno eso? Sí. Las microdosis puntualmente, por ejemplo. Sí, soy un convencido de que sí. Soy un convencido desde la clínica y soy un convencido desde el originario de que sí. Entonces, o sea, desde esa mirada creo que también podrían ser buenos acompañantes en procesos terapéuticos, ¿no? Absolutamente. Vos sos psicólogo también, no lo Clínico. Mencionamos, pero... Sí. ¿Y crees que le dan Sí, como un extra? Es un payé moderno, ¿viste? Claro, con título. Creo que le dan perspectiva y profundidad, definitivamente. Hay elementos desde las neurociencias que son sumamente notorios, como los conceptos de neurogénesis o neuroplasticidad, que recién ahora estamos empezando a entenderlos. Esta cuestión de que nuestros cerebros pueden operar de formas diferentes y no solamente en ese modo, ese DMR, ese modo predeterminado de funcionamiento de los lóbulos frontales, ¿sí?, que es básicamente el hecho que hace que tengamos, el MIT lo hizo hace unos 10 años, tenemos más o menos 90.000 pensamientos por día, pero maravillosamente el 70% de esos pensamientos son los mismos que tuvimos ayer e increíblemente son los mismos que vamos a tener mañana. O sea, tenemos un gran problema con el aburrimiento. Somos altísimamente predecibles. ¿Y vos crees que, por ejemplo, los adaptógenos te sacan un poco de ahí? Sacan de ahí. Te permiten experimentar y trabajar en nuevas áreas. Por eso yo creo que los adaptógenos y las microdosis, de cualquiera, a mí personalmente, porque soy un gran enamorado de los hongos, pero básicamente creo que no se trata de tratamientos, sino que se trata de entrenamientos. O sea, tenemos que aprender. ¿Y crees que todos pueden tener esos entrenamientos? Sí. ¿O hay personas que mejor no, quizás? Mira, hay una cuestión de ciertas responsabilidades. Hay cuestiones éticas, hay cuestiones clínicas, donde todavía estamos tratando de ver, ¿sí? Por el momento habría ciertas personas que no. Por ejemplo, personas que tienen cierta medicación que tiene que ver con la monoaminoxidasa, ¿sí?, sobre todo las personas que están en tratamiento por depresión, y personas que tienen tratamientos muy altos en medicación por problemas psiquiátricos. Bueno, pero es que ahí ya sería como un cóctel, porque tenés otras sustancias haciendo efecto, ¿no? Exacto. La otra vez, mira, trabajando con un grupo una de mis especialidades es trabajar con profesionales de salud en estas áreas, y le hacía esta pregunta a los psiquiatras. Le preguntaba cuántos, había como 8 o 9 psiquiatras, cuántos de ellos habían probado personalmente los medicamentos que le dan a sus padecientes. No vi ninguna mano que se levante. Entonces les pregunté por qué hacían eso. Entonces me animé a decirles que ellos medicaban por fe, porque su vademecum y porque lo que habían aprendido en su colegiatura sí decía que era de tal manera, pero no había una comprobación en la experiencia de que eso fuera de tal manera. Motivo por el cual se trataba de personas enormemente ignorantes. Y eso me lleva a pensar. ¿Pueden funcionar en paralelo? Creo que sí. O sea, no es ni una ni la otra. No, creo que se abre algo que está empezando a pensarse, que es, ¿por qué no microdosificamos las medicaciones tradicionales? Entonces ahí había una cuestión de apropiación cultural, que es muy fácil para Occidente apropiarse de los conocimientos originarios y tradicionales en el uso de estas plantas u hongos,
Pero si yo mañana empiezo a trabajar con haloperidol en microdosis, voy a tener un serio problema legal. Mientras tanto, todo el resto de psicólogos, biólogos, veterinarios que están trabajando haciendo microdosis con personas no tienen ni van a tener ningún problema con eso. ¿Cuál es la línea entre que algo sea una apropiación cultural o una integración de esos conocimientos? Mira, yo creo que hay algo que es básico, que es el respeto y el conocimiento. Yo creo, Juani, que estamos asistiendo a algo que nunca vimos, que son las primeras 2 o 3 generaciones de ignorantes colegiados. O sea, tenemos mucha gente que pasa por una colegiatura, digamos, un conocimiento formal, con título formal, pero al mismo tiempo con un grado de ignorancia, sí, altísimo. El solo hecho de que hoy el terraplanismo sea tema, sí, nos lleva a pensar en esa dirección. Imagínate en los otros, ¿no? En los otros temas, ¿no? Le vamos a mandar este clip a Iru Landucci, que vino acá a hablar de la Tierra plana. Sí, yo acepto esa visión como acepto todas, soy muy respetuoso, sí, pero al mismo tiempo tengo una llamada grande de atención de por qué ocurre eso. ¿Por qué estas personas piensan de esa manera? ¿Qué es lo que genera que esto pase? ¿Sí? Así como eso, hay gente que cree todos los días en una conspiración diferente. No te olvides que la idea del terraplanismo proviene de una profunda convicción de terror ante una conspiración de que nos ocultaron tal cosa. Nunca sabremos, o bueno, por lo menos yo me atrevo a decir que no sé si lo puedo comprobar con mi experiencia, así que no tomo partido. En el caso nuestro sí lo podemos comprobar con nuestra experiencia porque tenemos esa profunda sensación de la completud de lo que es nuestro planeta. Y no parece ser plano. ¿No? No. Y otra cosa Lo plano de nuestros mundos no, es muy raro que exista. De hecho, por eso se buscaban tanto ciertas planicies para poder cosechar. Claro, para poder sembrar, claro. No era común, no es común. Sí. Ni siquiera en la selva es común. Entonces no nos parece que ese sentido de plano tenga que ver con nuestro mundo. Tiene que ver más con circularidades, con cosas espiraladas, ¿no? Y redondeces. Sí. Juan, ¿qué pensás de las plantas, por ejemplo, como lo es el tabaco, el cannabis? Bueno, la coca también. Sí, totalmente. O sea, pienso que son maravillas. Sí. El tabaco tradicional, el tabaco siempre ha sido parte y posiblemente es el compañero número 1 de casi todas las demás plantas. Sí, es un gran consejero. Creo que el cannabis también, aunque no sea prácticamente de nuestra Sudamérica, sí, pero lamento que su utilización haya sido tan banalizada, con lo cual prácticamente hoy se utiliza como un alplax vegetal. Bueno, eso sí se consumen, claramente. Claro. Entonces me da la impresión que si fuera otra la visión, sí, alcanzaríamos grados mucho más interesantes todavía. ¿Crees que de alguna forma como que fueron prostituidas esas Definitivamente, plantas? Sí. ¿Y crees que trae consecuencias? Muchas. Más allá de las físicas, digo, de salud. Sí, no trae consecuencias espirituales sociales o energéticas, digamos. Sí, trae consecuencias en ese entorno. Si pensamos que la conciencia es accesada por estas situaciones, esas circunstancias nos exceden incluso a nosotros. O sea, eso llega también a esas otras conciencias. Entonces, en esa visión integral y simbiótica del mundo, sí, el efecto es complejo, muy complejo. ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo? Estar dormidos no es una gran propuesta. ¿Sí? Mantenernos dormidos y apaciguados tampoco. Y creo que el mundo tiene un gran proceso de, como dirían las comunidades en Australia, de dream time, ¿sí? de una época de sueño. Creo que en ese aspecto estaría bueno empezar a despertar. ¿Y cómo empezaríamos a despertar para vos? Con una buena cachetada. Guiño. Gracias por el eslogan. Bueno, había que meterlo. Sí, en algún lado había que meterlo. Después hacemos el recorte y hacemos la publicidad. Está muy bien. Meterlo, claro. Aviso que no se lo pedí, fue orgánico. No, fue orgánico. Totalmente fue orgánico. Está muy bien, por eso estamos. Claro. Bueno, Juan, y también me gustaría saber, hablabas un poco antes de que, bueno, y es un poco lo que venimos también conversando, falta como educación con respecto a estos temas. Mucho.
¿De qué manera podemos informarnos y empezar a construir esa nueva mirada sobre las cosas que claramente, por lo menos en Occidente, no está en la norma? En mi caso, como miembro de la Federación Iberoamericana de Enteógenos y Psicotrópicos, estamos trabajando mucho en tratar de llevar estas versiones que son más bien viejas que actuales, para empezar a construir un diálogo que nos permita empezar a compartir. ¿Sí? Cuando hablamos de compartir, o sea que, a ver, el mundo originario está completamente abierto a los conocimientos de Occidente. De hecho, los podemos integrar, no sé, es muy fácil hacerlo. ¿Sí? No tenemos inconveniente con eso. Lo que creo que a veces a Occidente le cuesta entender que no estamos hablando de folclore o de mito. Estamos hablando de algo muy concreto. Entonces creo que estamos en ese trabajo de puentes, siempre y cuando los puentes sean construidos equitativamente. Mucha gente habla de puentes. Construyamos un puente entre lo originario y lo occidental. Si en tanto y en cuanto no me lo construye lo occidental y me pongo una puerta cerrada con candado de mi lado. Cuando eso deje de pasar, vamos a poder construir conjuntamente. Ese es el gran mensaje, colaborar. Y ese es el gran mensaje de los hongos. El gran mensaje de los hongos es colabora o perece. Porque ha sido la forma en que la vida ha avanzado en nuestro planeta durante tantos millones de años, colaborando. Y de hecho lo hemos hecho durante 3 millones de años prácticamente como especie. Bueno, yo creo que un poco estamos como volviendo a eso. Sí, ¿no? estoy... En este momento. Te cuento, en lo personal, lo digo siempre desde un lugar, es un poco complejo, pero no tengo creencias, o sea, me cuesta mucho tener creencias, y no tengo fe, y no tengo esperanza. Entonces la gente me dice, ¿pero cómo vivís así? Muy bien. Digo, ¿por qué? Porque vivo en medio de una gran actuanza. Trabajo para que las cosas sucedan. No espero que acontezcan. ¿Sí? No necesito la fe para creer. Sé que las cosas son de cierta forma. ¿Sí? Entonces creo que estamos empezando en ese terreno. Hay una posibilidad, hay una profunda sensación de que estamos avanzando hacia alguna dirección. Y eso me alegra mucho. Creo que esto es parte de eso. O sea, no suelo ver las cosas separadas. O sea, creo que no importa cuánta gente escuche cachetada, no interesa. El hecho es de que por algún motivo estoy acá sentado con ustedes hablando de lo que estoy hablando y espero que eso llegue a la gente de la mejor manera posible. Bueno, y además yo creo que es algo que también como me sale como de lo más profundo de mí, que disfruto tanto de hacer esto, que ya como de base eso expande, más allá de cuánta gente lo vea luego, ¿no? Yo creo que hay otra cuestión interesante. Yo lo charlaba con un grupo de amigos, o sea, que hacen un streaming, también más low cost, ¿sí? Más hogareño, ¿sí? Entonces yo le decía que lo único que le pido al público es que no quiero su miserable like. Solo necesito que escuchen, no quiero un like. Sí, yo siempre pongo en la descripción de los episodios que escuchen con la mente y con el corazón. ¿Viste? Lo que necesito es que puedan escuchar, estar presentes en el momento que estamos haciendo esto para ellos, porque es para ellos. Entonces, y para nosotros también. Sí, yo lo estoy disfrutando mucho, así que ellos. Gracias por eso también. Nosotros somos ellos, o sea, entonces para mí sumarme a esto que haces vos con tantas ganas es parte de lo que yo hago con ganas todos los días, por eso vengo y puedo hablar como hablo, ¿sí? Generalmente, bueno, a diferencia de muchas cosas, nosotros cuando hablamos no pensamos. Simplemente ocurre algo que en el mundo andino se llama rimay, está bien definido, que es dejamos que fluya, le damos ese lugar, ¿sí? Para que haya sinceridad. ¿Sí? Bueno, volvemos a la frase del principio que yo te dije de soy lo que soy cuando soy. Bueno, Totalmente. Soy lo que soy cuando soy y digo lo que soy cuando soy. Exacto. Y todo ese trabalenguas. Y vuelvo a hacerlo ahora cuando voy a hacer lo que sigo haciendo. Y cuando voy a dormir trato de seguir haciéndolo también. Entonces, creo que se abre una ventana muy interesante a un futuro a corto y mediano plazo, no a largo plazo, porque hay una urgencia realmente, donde se están generando cuestiones, algunas conocidas, muchas no conocidas,
en muchos lugares del mundo donde de alguna manera se está avanzando en estas direcciones. ¿Por qué? Porque es una cuestión de urgencia. Estamos en un profundo momento de urgencia. Entonces, realmente hay gente muy ocupada, no preocupada, muy ocupada en tratar de dar pista, ¿sí?, para que estas ideas empiecen a fluir dentro de ciertas personas, sobre todo las más jóvenes, que para nosotros los niños son definitivamente el futuro de cualquier cosa que pensemos, son el brote de nosotros mismos. Entonces, también sabemos que esto no va a llegar al colegio, no va a llegar a la primaria, no va a llegar a la secundaria. Muchos dirían que estamos haciendo apología de, ¿sí? Es muy gracioso, sería como hacer apología de la medicina tradicional. Bueno, ok. Pero básicamente tiene que ver con eso. Entonces creo que por primera vez avanzamos en la dirección de entender de que las plantas maestros no son lo que creíamos que eran, son algo más. Y recién estamos empezando a dar esos pasos, a permitirnos desde la ciencia occidental, ¿sí?, a entender que había algo más que se nos escapó. Y posiblemente eso es lo que se nos escapó, es lo que estamos necesitando que vuelva. Está muy bien, y en eso estamos, y ojalá hacia allí vayamos. Sí, definitivamente lo siento con mucha fuerza, siento que estamos yendo hacia ahí. Siento que, y también ir hacia ahí implica que haya muchas ideas, algunas pueden ser muy locas inclusive. ¿Sí? No, y mucha responsabilidad también, ¿no?, de lo que eso implica. Ser responsables, creo que como humanidad nos cuesta mucho. Ser responsable de lo que decimos, ser responsable de lo que hacemos, ser responsable de cómo tratamos, ser responsables de cómo sentimos. Por ejemplo, hay algo muy interesante que te invito, o sea, que te gustan esos temas, te invito a que lo explores. Hace muy poco tiempo atrás se nos hizo un briefing, ¿sí? se nos puso en autos de una determinada cantidad de cosas que no sabíamos, y apareció algo que para mí había estado en algún lugar de mi trabajo, pero no lo había podido ver exactamente de esa manera. Tenía algunos datos blandos, ¿sí?, pero no tenía datos duros al respecto, ¿sí? Y es un trabajo que hace una psiquiatra de Harvard, la doctora Diane Powell, ¿sí? Me suena mucho ella. Con niños autistas no verbales. Y a lo que se está arribando, con buen trabajo científico, ¿sí?, es al hecho de que estos niños definitivamente tienen una capacidad muy por encima de lo que nosotros imaginábamos. Pero en realidad lo que nos están diciendo es que nosotros mismos también tenemos esas capacidades. Que se nos escapan. Claro, ¿no? Porque ellos tienen esta cuestión muy interesante. Pueden leer con mucha facilidad el contexto general de lo que decís, lo que mostrás, cómo lo decís, qué es lo que pensás, y sobre todo lo que sentís. Entonces hay una frase que empezó a correr entre muchos de los que trabajamos en esas áreas, que es entrar en modo savant, ¿sí?, muy respetuosamente en un modo autista, a ser responsables de cómo sentimos, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo hacemos. Gracias, Juan. Me encantó, me quedo con eso. Ahora sí te doy la mano. Gracias. Gracias a vos, Juan.